Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues bueno, antes de comenzar a hablar del sistema inmunológico, es importante que aprendamos o entendamos cómo es que se comunican estos leucocitos, estas células que son parte del sistema inmunológico. ¿Cómo es que se comunican? A través de la estimulación celular. Esa estimulación celular inicia a través de la interacción de ligandos y receptores. Es decir, hay un ligando que se van a llamar citocinas y un receptor para esta citocina. Es algo muy semejante a lo que estamos viendo en esta imagen. Un ligando se une a un receptor. Este receptor va a mandar una señal al citoplasma y luego, en ocasiones, puede llegar al núcleo para que haya una respuesta a través de la generación de proteínas. O puede ser una respuesta en el propio citoplasma. El punto aquí es que el lenguaje de comunicación de las células es un ligando y un receptor. Si hacemos una analogía con nosotros sería, en este momento ustedes me logran entender porque yo estoy generando una fonación, palabras, un sonido. Ese sonido lo detecta su oído. En el tímpano hay una vibración, esa vibración genera una estimulación que le interpreta su cerebro y ya son palabras, lenguaje y todo eso, ¿no? Es muy semejante. Las células no hablan ni tienen oídos, pero tienen ligandos y receptores. El ligando son las palabras, por eso una molécula en este caso, y el receptor es el oído que escucha ese mensaje y lo interpreta y da una señal. Es lo mismo. Aquí va a ser, dependiendo el ligando y el receptor, va a haber una respuesta. Si el ligando favorece una respuesta de inflamación, va a haber inflamación. Si el ligando favorece una respuesta de fagocitosis, que es comer otra célula, lo va a hacer. Lo que vemos en la imagen, en la tabla 2 que está aquí, es que hay varios sistemas de comunicación. El sistema inmune utiliza las citocinas, hay otros factores de crecimiento, y también están las hormonas, que es clásico, o lo vieron, lo van a ver cuando vean el sistema endocrino. ¿Ok? Entonces, tenemos que aprender que la comunicación o estimulación celular es a través de un ligando y de un receptor. Esta estimulación celular, como dijimos, el ligando al receptor, va a haber receptores en varios sitios y varias características. Tenemos aquí un ligando que tiene un ligando con un receptor que tiene varios sitios que favorecen la señalización. Hay también receptores que están en el citoplasma. Hay receptores acoplados a proteínas G. O también hay otros que requieren el ligando para ese receptor está en otra célula. ¿Se dan cuenta? Este ligando está en otra célula para este receptor. O sea, es muy diversa la interacción entre ligando y receptor. Pero ahora, estas señales pueden ser de varias formas también. Puede ser autócrina, donde vean aquí, esa célula liberó lo que es el ligando. Este receptor también está en la misma célula. Entonces, este ligando va a estimular, este ligando va a estimular a la misma célula porque tiene su receptor. Por otro lado tenemos a la acción paracrina. La acción paracrina es de que va a estimular una célula que está cercana. Aquí está el ligando y aquí está el receptor y hace la función. Por otro lado tenemos también a la acción endocrina, que la célula va a liberar al ligando, este ligando va a viajar por circulación, pero va a hacer una función, que es lo que muestra esta imagen. Hay un estímulo, puede haber la estimulación de citocinas, hay una citocina, que sería el ligando, un receptor, una señal y un efecto biológico. Así es como se comunican las células, a través de un ligando y un receptor, que todo fue iniciado por un estímulo. ¿Ok? En el caso del sistema inmunológico, la mayoría de las veces es por la presencia de un patógeno. ¿Ok? Él es el estímulo
que trae a ciertos ligandos para estimular la respuesta inmunológica. Como les decía, el lenguaje del sistema inmunológico son las citocinas. Algunos libros también las llaman citoquinas, por eso le puse aquí citoquinas, pero lo mejor es llamarle citocinas. ¿Ok? Las citocinas pueden dividirse en varias formas. ¿Ok? Las pueden clasificar en varias formas. Les vamos a mostrar ahorita una diapositiva. Pero lo más importante que aprenden ahorita es que las citocinas son una gran familia. Y esta familia tiene varios miembros. Tiene a las interleucinas, a las quimiosinas, a los interferones, a los factores de necrosis tumoral, a los factores estimuladores de colonias y a los TGF-beta. Estos son los miembros de toda la familia y cada miembro hace funciones específicas. Por ejemplo, las interleucinas, entre varias cosas que pueden hacer, pueden estimular la hematopoiesis, estimular la inflamación, puede regular la activación linfocitaria, entre varias cosas. Las quimiosinas son moléculas de señalización, es decir, las quimiosinas favorecen la quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? El movimiento de un punto A un punto B. Por ejemplo, imaginemos que nos cortamos el dedo gordo del pie. ¿Ok? ¿Cómo saben las células llegar al dedo gordo del pie? A través de las quimiosinas. Las quimiosinas son un rastro químico que se va dejando para que las células de los leucocitos sepan dónde llegar. ¿Ok? Las quimiosinas entonces favorecen la quimiotaxis. ¿Ok? La quimiotaxis es el movimiento de un punto A un punto B. Los interferones son elementos importantes en la respuesta antiviral. ¿Ok? Los factores de necrosis tumoral tienen varias funciones, pero la más conocida es la que es una citocina pirógena, es proinflamatorio que favorece la fiebre, entre muchas otras. Los factores estimulantes de colonias, como su nombre lo dice, favorece la proliferación de colonias de células de monocitos, de granulocitos, entre otras. Esto favorece la hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? La hematopoiesis es la generación de células sanguíneas. ¿Ok? Y los TGF-beta tienen varias funciones, entre ellos estimular el crecimiento de fibroblastos y de matriz celular, entre muchas otras. Como les decía, esas citocinas, estos componentes de las citocinas se pueden clasificar de varias formas, pero la más clásica y la que van a ver con mayor frecuencia es como citocinas proinflamatorias y citocinas antiinflamatorias. Las citocinas proinflamatorias son varias, muchas, como aquí las estamos mencionando. Aquí. Pero las citocinas antiinflamatorias son las menos. Aquí tenemos, por ejemplo, la IL-10 y la TGF-beta son citocinas antiinflamatorias clásicas. Y lo que ilustra esta imagen que hubo algo que favoreció una mayor cantidad de citocinas proinflamatorias, lo que significa que imaginemos que es una persona que tiene inflamación porque hay una mayor cantidad de citocinas proinflamatorias que le ganaron a las antiinflamatorias. Como les decía, la clasificación de citocinas puede ser varias. Aquí vemos por su clasificación basada en sus receptores. Que aquí está la eritropoyetina, las interleucinas, entre otras. Tenemos por su estructura, clasificamos por su estructura, qué es lo que hacen. Por su función, como decía, por antiinflamatorias, quimiosinas y proinflamatorias. Por sus receptores, esos son los receptores de las quimiosinas, que les generan su movimiento. Y de acuerdo a quién las genera. Aquí tenemos que las linfos T helper, que los veremos más adelante, generan este perfil de citocinas. Tenemos que otro tipo de células, las helper 2, generan estos tipos de citocinas. Lo veremos poco a poco. Lo que aquí intento mostrar es que cada tipo celular puede generar diferentes tipos de citocinas y hacer diferentes funciones. ¿Ok? Ahora, para ser un poco más complicado y al mismo tiempo más interesante este tema, vean esta diapositiva. Resulta que también ciertos tejidos como los músculos y los adipocitos pueden generar citocinas.
Las citocinas que generan los adipocitos sean las adipocinas. Las citocinas que generan los músculos sean miocinas. Y cuando generan los dos juntos es las adipomiocinas. Y cada una tiene una función particular y diferente. Vean esta imagen. Veanla. Cómo la función de las citocinas es grandísima. Y cada una de ellas puede generar diferentes funciones. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos que la IL-6 puede generar en el macrófago este perfil. En esta célula que se llama macrófago. En la IL-6, en el tejido adiposo puede generar lipólisis. La IL-6 puede reducir el tejido visceral, entre muchas cosas. Entonces vemos que las citocinas son diversas y con funciones muy amplias. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos efectores de estas citocinas? Aprendemos cuáles son. La pleiotropía. Aquí pongan atención. No vamos a hablar de la citocina IL-4 y IL-5, sino de las funciones en general. ¿Qué sería una citocina pleiotrópica? Con el ejemplo de la IL-4. ¿Qué está haciendo la IL-4 a la célula B, al timocito, a la célula cebada? Que ese es un mastocito. Célula cebada o mastocito es lo mismo, también apréndanlo. ¿Pero qué está haciendo en este momento la IL-4? En el linfo B hay activación. En el timocito, proliferación. Y en la célula cebada hay proliferación. ¿Qué sería la pleiotropía? Es que una misma citocina tiene varias funciones en varios tipos celulares. Eso es la pleiotropía. Una citocina que tiene varias funciones en varios tipos celulares. Ahora, perdón. ¿Qué es la redundancia? Como su nombre lo dice. ¿Qué está haciendo IL-4, 4 y 5? Las tres están haciendo lo mismo, que es proliferar. Entonces las redundancias son citocinas que tienen el mismo efecto biológico en el mismo tipo celular. Eso es la redundancia. El mecanismo es redundante. Algo para entenderlo de manera un poco más chusca, cuando dicen súbete para arriba o bájate para abajo. Ese es un pleonasmo. Dicen que hagamos dos veces lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Y L2 le significa prolifera. Y L4 es lo mismo. Entonces, la redundancia es que citocinas que significan el mismo mensaje biológico al mismo tipo celular. Ahora, la sinergia. ¿Qué es la sinergia? Es la unión hacia la fuerza. La unión hacia la fuerza es que dos citocinas que hacen una función sinérgica para tener un efecto biológico. Ahora, el antagonismo. ¿Qué es el antagonismo? Y L4 genera una función. ¿Ok? Pero interferón gamma bloquea la función de esta citocina, perdón. Entonces, el antagonismo es una citocina que bloquea la función de otra citocina. Es el antagonismo, el bloqueo de función de una citocina. ¿Ok? La siguiente, que es la inducción en cascada. Esa está un poco más sencilla. Veamos que una célula genera una citocina. Esa la detecta a través del receptor claramente, esa célula que es el macrófago, y esta da una respuesta, genera otro ligando, otra citocina, que es la IL-12. Esta IL-12 va a interactuar con otra célula, con otro receptor, y ahora sí da una respuesta final. Esa es la inducción en cascada. ¿Ok? Ahora, veamos, ya habíamos dicho, que todo esto es a través de ligando-receptor. Los ligandos en el sistema inmune son las citocinas. Y aquí tenemos los receptores para citocinas, que son grandes familias. Tenemos el receptores tipo 1, que son para estos ligandos. Los tipo 2, para esto, a los receptores de la superfamilia de los TNFs. Aquí están. Entonces vemos que hay una gran cantidad de familias de receptores para distintos tipos de citocinas. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esta interacción entre los receptores y sus ligandos? En este caso, la citocina y su receptor.
¿Qué estamos viendo aquí? Tenemos aquí este receptor, vemos aquí, adelantemos un poco, es su unidad alfa y beta, ¿ok? Para que tenga una buena señalización, una buena comunicación del mensaje. Tenemos que para cada receptor hay un ligando. Aquí tenemos IL3, 5 y este factor estimulante, ¿no? Entonces, cada uno se unió a su receptor, a la primera parte del receptor, que es la unidad alfa, ¿ok? Pero esta primera interacción tiene poca afinidad, es decir, poca fuerza de estimulación para la célula, ¿ok? Pero una vez que ya se unió, este complejo atrae a la parte beta del receptor, lo que hace que esta estimulación sea más eficiente, alta afinidad, y ahora sí se manda una señal de respuesta porque ya está completo el receptor junto con el ligando, ¿ok? ¿Se me debe entender? Otra vez. Tenemos al ligando con el receptor. Esa primera interacción es poco estimulante, poco fuerte, ¿ok? Se requiere que se atraiga o se una la otra parte del receptor, que es la beta, para que ahora sí se haga el complejo, el alfa, el beta junto con el ligando, para que ahora sí haya una respuesta eficiente, una estimulación eficiente. Ahora, ¿qué vemos en esta imagen? Ya entendimos esta parte, ¿no? Que se requiere 2 subunidades en muchos receptores para que haya una respuesta eficiente. Pero también hay competencia entre estos receptores. Vean aquí. Aquí tenemos 2 mensajes, IL3 y ese factor estimulante de colonias de monocitos. ¿Ok? Y aquí tenemos la parte alfa para cada uno de ellos. Pero hay 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 esferitas rojas, bueno, puntos rojos, que es la IL3. Y tenemos 4 hexágonos verdes, que ilustra a este factor estimulante de colonias. Ahora, van a competir por la subunidad alfa. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3. 3 verdes y 3 anaranjados. ¿Quién va a ganar primero? IL3. ¿Por qué? Porque es más abundante. ¿Ok? Entonces, como es más abundante, va a atraer más rápido a la subunidad beta. Y por lo tanto, la señal que va a predominar va a ser la de IL3. ¿Por qué? Porque hay competencia de los ligandos por el receptor. Entonces, la señal que predominó fue IL3. ¿Ok? Eso es muy importante que lo aprendan porque vamos a ver más adelante que eso se ve en activación linfocitaria también. Ahora, una parte muy importante y curiosa evolutivamente es el mimetismo y receptores. Resulta que muchos patógenos, aquí ilustra algunos virus, tienen la capacidad de evadir la respuesta inmunológica. ¿Cómo? Vean aquí. Este virus, del virus de Myxoma, tiene la capacidad de generar un receptor para interferón gamma. Fíjense. Platicamos hace un momento que el interferón gamma es contra los virus, ¿no? Y ese es un virus. Pues resulta que este tiene un armamento que va a liberar un receptor. ¿Para qué? Para atrapar a ese interferón gamma. Entonces, como ya se atrapó ese interferón gamma, está evadiendo la respuesta inmunológica. Ese interferón gamma ya no va contra la célula que va a activar contra el virus. ¿Ok? Eso se llama evasión inmunológica. Eso es una evidencia de que hemos evolucionado a la par. Muchos patógenos con nosotros. Es decir, los patógenos se han adaptado o han aprendido cómo evadir una respuesta inmune. Por ejemplo, aquí tenemos que otro virus también libera un receptor para interferón gamma soluble. Entonces, ya el virus ya infectó. ¿Ok? Se libera una respuesta que es interferón gamma para activar a las células propias para atacar al virus. Por lo que hace el virus, libera un receptor y secuestra, por decirlo de alguna manera, el interferón gamma. ¿Para qué? Para que las células propias no identifiquen que hay una presencia de virus. Se está ocultando entonces. Vean qué padre, ¿no? Y al igual, el interferón 1 beta
también es una señal de alarma o una situación proinflamatoria que indica que hay que activar la inflamación. Igual hay un receptor que atrapa ese interferón, interleucina, perdón, y evita que haga su función, porque está siendo secuestrado por esos receptores. Está padre, ¿no? Ahora, veamos aquí. Así como los patógenos se han aprendido de nosotros, también nosotros aprendimos de nosotros mismos también. Vean aquí. En ocasiones tenemos respuestas inmunes exageradas, descontroladas, y hay que apagarlas, disminuirlas. Existe la posibilidad de meter un anticuerpo, es una molécula que va a interactuar con un receptor. Este va a tapar el sitio de interacción del receptor para su ligando. Entonces, por lo tanto, baja la respuesta inflamatoria. ¿Ok? Si fuera el caso. Hay moléculas que van a tapar los sitios de interacción de los receptores para que haya una respuesta. Eso se da mucho, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes. Si tenemos una respuesta excesiva contra, imaginemos, TNF-alfa, que es una molécula proinflamatoria, podemos dar una molécula anti-TNF-alfa que bloquee su receptor o que bloquee a la molécula. Así ya no causa inflamación en enfermedades autoinmunes. Y al igual tenemos análogos, es decir, moléculas semejantes que creamos nosotros para generar esa misma una respuesta inmunológica para aquellos que estén, digamos, tal vez inmunosuprimidos, ¿no? Que hay una inmunodeficiencia, pues metemos análogos de moléculas parecidas a las propias para que haya una función biológica, ¿sí? Entonces, vean cómo toda esta interacción del receptor ligando nos sirve para entender tanto la función biológica, la patológica y también para dar tratamientos médicos, ¿ok? Ahora, un ejemplo de esto es la tormenta de citocinas. Todos conocemos lo que pasó con la pandemia, ¿no? Que hubo un virus que es el SARS-CoV-2, que es un coronavirus que nos infectó y causó el COVID, ¿no? Pues muchas de las muertes que sucedieron en esa época fue porque hubo un exceso de estimulación de leucocitos. Hubo una respuesta inmune exagerada, ¿ok? Eso se llamó tormenta de citocinas. Resulta que este coronavirus fue capaz de causar esa tormenta de citocinas, es decir, sobreestimular a las células para generar una gran cantidad de moléculas de citocinas, y eso causó varios de los signos y síntomas que tuvieron los pacientes. Por ejemplo, aquellos que nos dio COVID, entonces estábamos muy cansados, desganados, todo eso, ¿no? Vean aquí, esa tormenta de citocinas causó eso, debilitamiento. Algunos de ellos también les causó una enfermedad de coagulación intravascular diseminada. Aquí vemos todo esto, ¿ok? Toda esta tormenta de citocinas causó todos los signos y síntomas que tuvimos y que algunos lamentablemente fallecieron por el exceso de citocinas que no se logró controlar, ¿ok? Entonces veamos que las citocinas tienen un papel muy importante, tienen la capacidad de regular la activación de las células, controlar la respuesta inmune contra patógenos, pero también en un punto de descontrol pueden tener efectos nocivos. Eso a través de las tormentas de citocinas. Y pues bueno, aquí llegamos hasta esta clase. Recuerden que este maravilloso mundo es inmenso y conocer cómo se lleva a cabo esa interacción nos hace comprender la fisiología y la patología. Y bueno, les dejo un cuestionario para que pongan a prueba sus conocimientos que vimos hoy y esperemos que logren contestar satisfactoriamente la mayoría. Si no, vuelvan a ver el video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.